En los vídeos anteriores, una de las recomendaciones que hemos dado es el segundo punto, que consiste en empezar a aplicar técnicas de estadística o de analítica avanzada a los análisis. Vamos a ver de qué manera un analista puede beneficiarse de estas técnicas sin considerarlo algo muy especializado o algo de caja negra, como a veces se habla, ¿no? Vamos a ver cómo, sin ser un experto, yo puedo empezar a beneficiarme de estas técnicas. Bien, creemos que no hace falta ser un experto en estadística, por ejemplo, para empezar a aplicar cuestiones de estadística descriptiva a nuestro trabajo. Nos referimos a técnicas como obtención de medias, desviaciones, varianza, histogramas, correlaciones, etc. Una serie de cuestiones de estadística descriptiva que nos pueden ayudar a ser más rigurosos y más metodológicos en la forma de analizar nuestros datos. Por otra parte, podemos hablar también de algoritmos. Muchas veces vemos los algoritmos como una especie de caja negra que no entendemos bien qué es lo que hace, pero da un resultado. Se trata un poco de intentar conocer tipos de algoritmos, familias de algoritmos que tengan una utilidad directa para nuestro negocio. Vamos a intentar, sin llegar a conocer las tripas del algoritmo, empezar a aplicar algoritmos a casos de uso. Nos apoyaremos en herramientas que, de alguna manera, nos abstraen de la complejidad del algoritmo y nos permiten obtener resultados. O a veces nos apoyaremos también en equipos especializados. La cuestión es entender que hay algunos tipos de algoritmos que nos pueden ayudar. No hace falta ser un experto en Machine Learning, sino simplemente conocer algunas técnicas que pueden ser útiles para nuestro trabajo. ¿Qué aporta un algoritmo a mi trabajo? A fin y al cabo, un analista de negocio está continuamente trabajando con datos, saca cuadros de mando, reporting, tiene una visión ya de su problema de negocio. Supongamos el caso de un analista de negocio de una gran compañía de banca, telecomunicaciones, seguros, una compañía que tenga millones de clientes y haya que hacer un seguimiento continuado de la volatilidad de estos clientes. ¿Qué clientes se están dando de baja de mi compañía? ¿Qué clientes se están dando de baja de determinados productos? Analizo masivamente muchos clientes y quiero tener controlado las bajas. Quiero conocer el perfil de cliente que se está dando de baja para realizar acciones de retención, fidelización, etcétera. Bien, es cierto que un analista ya en su día a día conoce, por ejemplo, si la antigüedad del cliente es importante a la hora de que se dé de baja. Si el consumo mensual de ese cliente es importante a la hora de que se dé de baja. También la edad, etcétera. Conoce qué características tiene el cliente que se da de baja. Bien, de alguna manera, ¿qué nos aporta aquí un algoritmo? Vamos a pensar en un algoritmo, por ejemplo, de tipo de árbol de decisión. Un árbol de decisión es un tipo de algoritmo como hay otros, ¿no? Es decir, simplemente un tipo de algoritmo. Un árbol de decisión nos va colocando en diferentes nodos diferentes variables sobre nuestros clientes. En algunas está analizando la antigüedad del cliente, en otros puntos está analizando el consumo mensual de los clientes. Estos nodos ponen un valor de corte y van clasificando grupos de clientes. Los nodos finales ya llegan a una clasificación final y me dice, pues, clientes muy propensos a darse de baja o clientes menos propensos a darse de baja. Y esos nodos finales los obtiene haciendo preguntas sobre determinadas variables características del cliente. En base a esas preguntas va clasificando, por reducirlo mucho, ¿no? Lo que sería un árbol de decisión. ¿En qué nos beneficia nuestro problema de negocio? Supongamos que un analista ya tiene una visión de qué variables, qué características tiene un cliente que se da de baja. Pero si lo ve en un árbol de decisión, la información complementaria que obtiene es, de entrada, clasificar esas variables. Él ya sabía que la antigüedad era importante, pero ¿qué era más importante, la antigüedad o el consumo mensual? O la edad. ¿Qué variable era la más importante? En una árbol de decisión las tiene clasificadas. Muchos algoritmos van a clasificar la importancia de las variables. Eso ya es un valor añadido que he obtenido. Por otra parte, obtengo un punto de corte. No solo sé que la antigüedad es importante, sino qué punto de corte a los 18 meses, a los 2 años, a los 3 años, en qué momento se produce mayor corte, ¿no? En la probabilidad de baja. Eso me lo da un árbol de decisión. De alguna manera está cuantificando lo que yo ya sabía a través de mis informes, a través de mis análisis. Lo tengo mucho más cuantificado. Clasificadas las variables, los puntos de corte e incluso me da una probabilidad de baja del cliente. Yo sabía que algunos eran más propensos que otros. Ahora, yo no tengo una probabilidad, ¿no? Un algoritmo me dice 85% para este cliente concreto. Es decir, cuantifico.
Es cierto que un algoritmo también se equivoca, como es lógico, pero de alguna manera me ayuda a sistematizar todo esto. Sé qué probabilidad tiene un cliente de dar de baja, además sé qué error en el entrenamiento del modelo me puede cometer un algoritmo. De alguna manera lo que queremos hacer ver es que un algoritmo me cuantifica, incluso me puede dar información complementaria, a lo mejor en las ramas del árbol aparece una variable que yo no había tenido en cuenta. Y luego analizo a partir de ahí y veo que sí que tiene importancia, pero para mí había pasado desapercibida, ¿no? Una característica de cliente que yo no había tomado en consideración. Bien, me van a servir para obtener un conocimiento más profundo, ver cosas que estaban ocultas a un primer vistazo y cuantificar las cuestiones. Por ejemplo, esto es una ventaja directa que pueden tener los algoritmos. Yo los voy a querer aplicar a mi negocio para cuantificar probabilidades de baja. Es un ejemplo, ¿no?, de caso de uso. ¿Cómo hago los árboles de decisión? ¿Cómo hago las redes neuronales? ¿Cómo hago una regresión logística, etcétera, ¿no? Bien, hay herramientas que me facilitan mucho su implementación sin tener un conocimiento profundo de los algoritmos. Así que tengo que conocer un poco la entrada y saber analizar la salida. Con lo cual, una pequeña formación en tipos de algoritmos y en herramientas, que liga un poco con lo que llamamos en el vídeo anterior, me va a permitir implementarlo. Pero también puede haber incluso equipos especializados que se encarguen de esto. Lo que yo tengo que saber es qué beneficios me aporta. Poder visualizar un árbol de decisión y entender qué información me está dando. Ese tipo de información creemos que hace dar un paso adelante, ir hacia lo que llamaríamos analítica avanzada. Un paso adelante que es lo que quieren dar todas las compañías en su orientación al dato. Poder hacer, por ejemplo, predicciones. La inclusión de los algoritmos, la inclusión de la analítica predictiva, va a traer nuevos tipos de análisis que yo debo de incorporar a mis procesos de análisis y reporting, como veremos en el posterior vídeo.